Interrumpimos la transmisión del programa Agenda Nacional. Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda porque a esta hora habla el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Vamos a escuchar sus palabras. Como ustedes saben, todo esto se da en el marco de la polémica por la encuesta CACEN. Escuchamos las palabras del ministro Joaquín Lavín. Bueno, quisiéramos hacer algunos comentarios respecto a la declaración que hizo la CEPAL en el día de ayer. Para nosotros lo más importante de esa declaración es señalar que hasta ahora nunca nadie había puesto en duda la baja en la pobreza extrema, la baja en la desigualdad. Había una discusión sobre la baja en la pobreza, pero en su declaración la CEPAL señala que con su propia línea de pobreza, con sus propios antecedentes, la pobreza en Chile cayó, y cayó de 11,5 a 10,4. La CEPAL entregó los gráficos correspondientes. Por lo tanto, es importante decir que con las dos mediciones, con la medición histórica de la encuesta CACEN y con las propias mediciones que hace la CEPAL, la pobreza en Chile cayó. E incluso con las mediciones que hace la CEPAL, la pobreza cayó incluso más que lo que había señalado el propio gobierno a través de la CACEN. Creo que este es un hecho muy importante y, a nuestro juicio, pone fin a la discusión. La pobreza en Chile cayó según la CACEN y cayó según la CEPAL. Y según la CEPAL cayó incluso más que lo que había señalado antes el propio gobierno. También es importante señalar que la declaración de la CEPAL pone fin a la discusión técnica, porque señala en forma clara qué hizo, por qué lo hizo y cuáles fueron las razones por las cuales se hicieron las cosas. Es importante señalar también que lo que ha habido con la CEPAL, lo que ha habido entre la CEPAL y el Ministerio de Desarrollo Social, es un intercambio técnico de información, como corresponde. Y cuando hemos tenido la razón, la CEPAL ha aceptado esos puntos de vista. A nuestro juicio está todo dicho. La pobreza cayó con la CACEN y con la CEPAL, las discusiones han sido técnicas, nunca ha habido presiones de ningún tipo, lo ha señalado el propio Juan Carlos Férez, quien es la persona de la CEPAL encargado de la encuesta CACEN, y lo que hay aquí es que hay sectores de la concertación para los cuales les resulta imposible aceptar que la pobreza haya bajado con el presidente Piñera. Pero es así. La pobreza con el presidente Piñera bajó. Lo dice la CACEN, lo dice la CEPAL. Y hay que aceptarlo, porque es la verdad. Lamentablemente, aquí hay personas que están dispuestas a usar cualquier cosa y cualquier argumentación para tratar de dejar de reconocer logros que son verdaderos. En mi caso personal, me he dedicado como ministro en cuerpo y alma, 100%, a cumplir las metas que me ha señalado el presidente Piñera, de baja de la pobreza extrema, y me alegro que la CEPAL, con sus propias mediciones, haya ratificado esa caída en la pobreza. Ministro, ¿cuál fue el criterio que utilizó el gobierno para incorporar esta polémica Y11? Porque el mismo Férez reconoce también hoy día en la prensa, ¿no es cierto?, de que por primera vez desde que se implementó la CACEN en 1987 ocurre algo de estas características. ¿Cuál fue el criterio técnico del gobierno? Bueno, en este momento está respondiendo preguntas el ministro Joaquín Lavín. Lo seguimos escuchando, como ustedes saben, todo esto en el marco de las respuestas que está entregando por la polémica de la encuesta CACEN. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta... Bueno, en este momento conocemos las palabras también de Soledad Arellano, como ustedes saben, ella es subsecretaria de Evaluación Social, quien también ha salido a responder las críticas a la polémica por la encuesta CACEN. Escuchamos sus palabras. Había una instrucción explícita a los encuestadores que tenían que incluir los ingresos laborales de las personas que, no estando ocupadas, habían tenido ingresos en el mes anterior. Este año, con el objetivo de mejorar el análisis o el entendimiento de los ingresos laborales de las personas, esa pregunta se separa y se pregunta explícitamente en otra. Esa es la I11. Por lo tanto, lo que aquí tenemos que tener claro es que esos ingresos estaban considerados
en los datos en la encuesta del año 2009. Por lo tanto, haber excluido la pregunta I-11 de los cálculos de los ingresos totales de las familias este año habría tenido un problema de comparabilidad con las series anteriores. No es el incluirlo lo nuevo, sino que el excluirlo es lo que habría generado problemas en la comparabilidad de la serie, y ese fue el argumento que finalmente acogió la CEPAL. Ministro, ¿cómo ustedes finalmente toman la renuncia del destacado? Bueno, continuamos atentos a las respuestas que se están entregando. Como ustedes saben, la polémica está justamente en la inclusión de la pregunta I-11, donde se le pedía a las personas que preguntaran por los ingresos de las personas que no reciben remuneración constantemente o que no estaban con un contrato de trabajo. Este es el punto de la polémica. Vamos a seguir escuchando la respuesta que entrega a esta hora Sin Soledad embargo, Arellano. el tema de su renuncia es finalmente una decisión interna de CEPAL y nosotros como gobierno no nos podemos meter en lo que pase en ese asunto interno. ¿Y qué opina de que la CEPAL esté evaluando su continuidad como colaborador de esta empresa? Sí, tú. A ver, creemos que acá es importante tener algún organismo externo que vele por la comparabilidad y por la consistencia de los datos, y a nosotros nos gustaría que la CEPAL continúe ejerciendo ese rol. Ministro, algunos funcionarios de la concertación han dicho que quieren evaluar una posible comisión dentro del Congreso y además llamarlo a ustedes ahí. Sí, oye, una cosa para que explicarle que este es el único gráfico que la CEPAL entrega en su minuta técnica. ¿Ya? Y entonces aquí entrega la serie de resultados de las encuestas CACEN. Y dice que a partir del año 2009 ellos calculan también su propia línea de pobreza. Entonces, estos amarillos son resultados de las encuestas CACEN. Y aquí están 15,1 del 2009 y el 14,4 de ahora. Pero el 2009, a partir del 2009, la CEPAL comienza a calcular su propia línea, con otra fórmula. Y en ese caso, la pobreza en Chile baja del 11,5 el 2009 al 10,4 el 2011. O sea, baja 1,1 puntos. Y esa baja es mayor que la que dio la propia encuesta CACEN. A eso me refiero cuando digo que la pobreza calculada por la CEPAL, voy a ver el gráfico. Ahí está la... Que la pobreza calculada por la CEPAL, que es esta, de 11,5 a 10,4, baja incluso más que la que señala la encuesta CACEN. Ahora, respecto al tema del Congreso, el Congreso está en todo su derecho. Creo que aquí la discusión técnica está todo dicho. Se han dado a conocer incluso hasta las minutas entre el Ministerio de Desarrollo Social y la CEPAL, así que no tenemos ningún problema en ir al Congreso a señalar todo y contestar todas las preguntas que ellos quieran. En absoluto, todo lo contrario. Aquí lo que hay es que hay personas de la concertación que no quieren aceptar que la pobreza cayó durante el presidente Piñera y no quieren creerlo. Entonces yo les digo, bueno, créanle por lo menos a la CEPAL. Y la CEPAL, con su propia línea de pobreza, dice que la pobreza cayó. Y cayó incluso más que lo que había señalado el gobierno a través de la CACEN. Por tanto, todo lo contrario. La CEPAL ratifica la caída en la pobreza en Chile y en mi caso personal, como ministro, 100% dedicado en cuerpo y alma a bajar la pobreza. Esa es la meta que me dio el presidente Piñera y estamos felices cada vez que una persona en situación de pobreza supera esa situación. Felices. Y obviamente que eso es necesario comunicarlo. Ministro, esta discusión no es nueva. Las mismas críticas fueron en el 2007 con relación a la del 2006, el 2010 con la del 2009. Finalmente tenemos un instrumento valiosísimo, cada vez más desprestigiado por la utilización política que han hecho todos los gobiernos, en la concertación y ahora en el actual gobierno, respecto de el triunfalismo que hay respecto a la... Bueno, en este momento el ministro Joaquín Lavín está escuchando las preguntas de la prensa, pero es importante volver a
plantearles algunas de las palabras que él ha planteado, que esto se trata obviamente de una estrategia de la concertación, es lo que dice el ministro Lavín, porque no es capaz de reconocer que durante el gobierno de Sebastián Piñera ha disminuido la pobreza. Además, también enfatiza que según los estudios que ha entregado la propia CEPAL, esta habría disminuido más que el informe que entrega la encuesta CACEN. Como ustedes saben, esto se debe a un debate técnico porque los estudios que presenta la CEPAL no incluiría los precios en la canasta básica, las variaciones que han habido en el último año. Ese sería uno de los puntos por los cuales argumenta el gobierno, que ellos ratifican nuevamente que ha disminuido la pobreza. Además, también ellos señalan que, un poco respondiendo a las palabras por parte de la CEPAL, de señalar que están evaluando si van a continuar trabajando en colaboración con el gobierno respecto a analizar las cifras que tienen que ver con la pobreza, particularmente lo que dice el ministro Joaquín Lavín, es que espera que continúen trabajando. Vamos a seguir escuchando las palabras que a esta hora plantea el ministro de Desarrollo Social. Independiente del gobierno, tan respetada como la CEPAL, que está detrás de estos resultados. Por tanto, cuidemos estos instrumentos. No hagamos declaraciones que son irresponsables y que buscan otros objetivos. Vamos a las cifras, vamos a los datos concretos. La pobreza cayó según la CACEN y según la CEPAL. Ahora, obviamente que nosotros estamos dispuestos a buscar perfeccionamientos hacia el futuro para tener una mejor institucionalidad, una mayor transparencia en este tipo de encuestas. Siempre tiene que haber una institución respetable que valide los resultados. Por eso nos gustaría que la CEPAL continuara haciéndolo, y son temas que va a haber que conversar obviamente en el futuro. ¿Es posible que Unión Autónoma pueda hacerse cargo de esto finalmente? ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, el director del INE? Bueno, se vuelven a reforzar un poco los planteamientos que se han presentado por parte del ministro Joaquín Lavín, de señalar que ellos esperan seguir trabajando junto a la CEPAL. Como ustedes saben, todo esto en el marco de las polémicas que se han suscitado los últimos días respecto a la inclusión de una pregunta que habría hecho disminuir los resultados en la última encuesta CACEN. Seguimos en contacto con el Palacio de la Moneda. Estamos abiertos a ver cuáles son su impacto y de qué manera se podría implementar. ¿Cómo se explica que con la inclusión de esta pregunta varió el resultado? ¿Contesto yo? Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta que no es que, y aquí repito, no estamos agregando ingresos. Obviamente cuando tú dejas fuera cualquier ingreso, no sino que cualquiera de los componentes de los ingresos totales de la familia, los ingresos, las cifras de pobreza y desigualdad, etcétera, van a cambiar. Lo importante es que todas las variables que están incluidas dentro de los ingresos totales sean las que tienen que estar, que el ingreso total esté bien medido. Y en este caso, haber dejado fuera la variable I-11 hubiera implicado que los ingresos totales estaban mal medidos y que además no eran comparables con los ingresos totales del año 2009. Ese es el punto relevante. En este caso, entonces, la responsabilidad sería precisamente de quienes decidieron en algún momento dejar la cuestión I-11 fuera, más allá del gobierno que pidió que se incluyera. Son discusiones técnicas. A nosotros nos parecía que era una variable que debería incluirse, porque había estado incluida los años anteriores. Y la CEPAL se convenció de lo mismo, aceptó nuestros argumentos. Es importante decir que tanto Juan Carlos Férez como la CEPAL en su declaración de ayer nunca han puesto en duda la calidad técnica de la encuesta CACEN. Podrá haber discrepancias en las formas comunicacionales en que se dicen las cosas, pero en lo técnico, la encuesta CACEN ha sido y es impecable. ¿Y no hay un mea culpa en ese sentido de la política comunicacional del gobierno que, por tratar de demostrar un hito político, que un gobierno de centro derecha baja la pobreza, que por lo general se consideraba que, y usted lo dijo en la CEP clarito, cuando señaló de que a algunos les dolía esto de que un gobierno de centro derecha, que por lo que está el mito de que va a favorecer a los ricos y empobrecer a los pobres, hoy no baja las cifras de la pobreza. El interés del gobierno por marcar ese hito político no terminó finalmente bajando la política chica y enforcando la CACEN. A ver, es lógico que un ministro de Desarrollo Social, que está encomendado por el presidente para bajar la pobreza y se ha dedicado 100% en cuerpo y alma a eso, que ve los resultados y dice, bajó la pobreza extrema, bajó la desigualdad, bajó la pobreza,
incluso ahora lo ratifica la CEPAL con sus propios datos, es obvio que uno dice, qué bueno, porque cada vez que un chileno abandona la línea de pobreza, eso es algo positivo. Pero lógicamente, estos instrumentos sirven para seguir trabajando. ¿Para qué sirve la CACEN? Para decir, a ver, ¿dónde están los sectores en que tenemos que seguir reduciendo la pobreza extrema? ¿Cuáles son las regiones en que tenemos que enfatizar las políticas sociales? Para eso sirve la encuesta CACEN. Y más que una pelea política pequeña, lo que tenemos que hacer es ver, a ver, a la luz de estos resultados, ¿cómo seguimos avanzando en la política social para tener mejores datos incluso el próximo año? Gracias. Vamos a conversar con la CEPAL porque es importante, porque ellos garantizan la consistencia y comparabilidad de los datos, y a nuestro juicio siempre debería haber un tercer organismo que sea garante de la imparcialidad de los antecedentes. ¿Usted no tuvo ocasión de conversar en Salvador con...? Bueno, vamos a analizar parte de las declaraciones entregadas por el ministro de Desarrollo Social. Particularmente lo que él reafirma es que la pobreza bajó, que esto es además algo que se confirma por parte de la CEPAL. Como ustedes saben, la polémica está en la inclusión de una nueva pregunta de la I-11, donde se planteaba si es que finalmente se incorporaban o no ciertas remuneraciones para evaluar el índice de pobreza en nuestro país. Lo que señala el Ministerio de Desarrollo Social es que siempre se ha incluido esta pregunta y ahí hay algún tipo de versión distinta a lo que se plantea por parte de la CEPAL, que señala que antes no se incorporaba de la forma como le solicitó actualmente bajo esta administración el gobierno que se incluyera dentro del índice de la pobreza. Por otro lado, también señala que detrás de esto hay una, podríamos decir, persecución por parte de la Concertación de considerar que bajo la administración de Sebastián Piñera no puede disminuir la pobreza. Son parte de los argumentos que ha utilizado el ministro de Desarrollo Social para defender la medición y la polémica que ha habido con respecto a los resultados de la encuesta CACEN. Particularmente también señala que quiere continuar trabajando con la CEPAL y además también señalan que se trata de algún tipo de situación interna, la renuncia del encargado de estudios, que como ustedes saben en una entrevista exclusiva con nuestro canal el día de ayer conversó respecto a este tema. Vamos a estar atentos a todas las reacciones que van a surgir a partir de las palabras entregadas hoy por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, pero lo invitamos a continuar con nuestra transmisión habitual a esta hora acá en CNN Chile.